Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, el ex conscripto médico, ex combatiente de Malvinas, aunque nos gusta que nos digan combatientes por Malvinas, que sirvió en la 10ª Compañía de Ingenieros durante la guerra de 1982 en nuestras islas, doctor Florencio Morales, que está haciendo un ensayo. Ustedes saben que él tiene la característica de ser... haber sido soldado, ser soldado, en el sentido de que, bueno, es parte de lo que vivimos, ser médico, neurólogo y además ser músico. Así que ahora está haciendo unos ensayos para un espectáculo que vas a poner en unos días. Y ¿quién les habla? Héctor Francia, que servía en la compañía A del Regimiento 7 en el Cerro Wireless, o Wireless Ridge, o Cerro de la Radio, en Malvinas durante la guerra de 1982. Queridos compatriotas, lamentablemente falleció el Pepe Mujica, un referente para el pensamiento social en nuestra región, y lo vamos a recordar con unas palabras de él. Nuestra civilización, con sus valores, donde al parecer triunfar es hacerse rico, ha puesto un émbolo formidable al desarrollo de la ciencia y la tecnología, ha multiplicado la productividad y nos ha dado algunas maravillas. Vivimos 30 o 40 años más que hace un siglo, y eso es formidable. Pero la ambición que hay atrás nos ha condenado a que nuestros procesos depraden permanentemente este barquito, nuestro planeta Tierra, por el cual navegamos, y corremos el riesgo ahora por exceso de despilfarro, de transformarlo en un gigantesco sartén para freír muchas formas de vida, entre las cuales está la nuestra. De seguir como estamos, caminamos a un holocausto ecológico. Pero el problema ecológico tiene una base: el tipo de civilización depredadora que hemos desarrollado, donde los valores económicos están por encima de todo, de construir porquerías con obsolencia controlada para seguir teniendo que consumir y gastar y gastar y gastar, y gastar tiempo de vida para hacerlo, y gastar materias primas, saqueando la naturaleza y multiplicando la energía desperdiciada que termina calentando el planeta. No es que no existan medios para vivir. Tenemos que cambiar los parámetros de nuestra civilización. Vivo en un pequeño país de 3,5 millones de habitantes que importa 26 millones de pares de zapatos, ni que fuéramos 100 pies. Eso da una idea de un pequeño país no desarrollado, el grado de despilfarro que nos impone la viacrucis económica en la cual vivimos. Queridos jóvenes, hay que revisar nuestra cultura, la obsolencia programada. Cada producto que se hace debe estar concebido cómo se recicla y debe incluir parte del reciclaje, para que el reciclaje no sea una actividad de gente pobre y olvidada, que desesperadamente lucha para vivir, sino que sea una función pensada y planificada desde el primer momento que se gesta un producto. Vale que las cosas cuesten el doble o el triple, pero duren mucho más y tengan una afinidad útil. Cuánta basura, cuánta riqueza, cuánto esfuerzo humano, cuánta cosa tiramos, desperdiciando energía y esfuerzo humano, precisamente porque lo fundamental no es la felicidad humana o la vida humana, sino la acumulación. Hay que discutirlo
Y la esperanza que queda está en ustedes, que tengan la capacidad de llamar a la realidad a los gobiernos, porque en el fondo la crisis ecológica existe por debilidad política, y solo las decisiones políticas pueden cambiar la realidad, pero tienen que tener el coraje de enfrentar intereses económicos, y en el fondo también amparar un cambio cultural en el cual estamos inmersos. Hasta siempre. Suerte por ustedes, pero sobre todo por los que deben de venir luego de nosotros. Hasta siempre, querido Pepe Mujica. José Alberto Mujica Cordano nació en Montevideo el 20 de mayo de 1935 y falleció en Montevideo el 13 de mayo del 2025. También conocido como Pepe Mujica, fue un político floricultor uruguayo que se desempeñó como presidente de la República Oriental del Uruguay desde el 1 de marzo del 2010 hasta el 1 de marzo del 2015. Fue miembro y líder del partido político Frente Amplio, es guerrillero. Integró en los años 60 el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, por lo que estuvo prisionero entre 1972 y 1985 durante la dictadura cívico-militar de Uruguay. En 1989 fue elegido diputado y posteriormente senador por el Frente Amplio, para luego ocupar el cargo de ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca entre 2005 y 2008. Después de ocupar la presidencia, fue elegido senador nuevamente en las elecciones de 2014 y en las de 2019. Renunció a este último cargo en el 20 de octubre del 2020, retirándose de la actividad política para dedicarse a la militancia popular hasta su fallecimiento. Fue líder del Movimiento de Participación Popular, sector mayoritario del partido político Frente Amplio. Mujica fue descrito como el jefe de Estado más humilde del mundo, debido a su estilo de vida austero y su donación de alrededor del 90% de su salario mensual de $12.000 a organizaciones benéficas que favorecen a los pobres y a los pequeños empresarios. Un crítico abierto del enfoque del capitalismo en acumular posesiones materiales que no contribuyen a la felicidad humana, fue elogiado por los medios y periodistas por sus ideologías filosóficas. Desde el 2005 hasta su muerte estuvo casado con Lucía Topolansky, dirigente histórica del Movimiento de Participación Popular y además vicepresidenta de la Uruguay entre el 2017 y el 2020, con quien mantenía una relación sentimental desde 1972. Descanse en paz, Pepe, más que tus palabras o las consideraciones filosóficas que muchos las agarran para un lado y para el otro, tu trayectoria es un ejemplo. Te enfrentaste al poder y estuviste años preso por hacer eso, y eso sí es realmente abrir una huella en la historia. Así que siempre te vamos a recordar. Y algo más, cuando una persona inicia una secuencia de hechos y si la inicia de manera negativa, eso se vuelve en contra de esa persona, lo querramos o no. Y no hablo de cuestiones así mágicas, sino hablo de causas y efectos. Señor Gordo Dan, no tiene vergüenza. ¿Cómo le va a faltar el respeto al Pepe Mujica? ¿Por qué no se calla la boca? ¿Por qué no dice esas guarangadas con sus amigotes en el country o donde mierda esté? ¿Cómo va a decir uno menos? La verdad que estamos degradados, pero claro, esa degradación baja directamente desde Milei. Así que descanse en paz nuestro querido Pepe Mujica. Queridos y queridas compatriotas, estamos bajo un constante ataque del desgobierno de Milei sobre nuestros derechos, lo que traducido es un embate permanente sobre los recursos que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. Existen privaciones que van desde los pequeños gustos que ya muchos no se pueden dar, hasta lo mínimo indispensable para tener una existencia digna, tal cual pasa, que les pasa esta falta, esta ausencia, esta miseria a millones de compatriotas que el engendro, que desgraciadamente ocupa la presidencia, ha arrojado a la más absoluta indigencia. Sin embargo, el mal caracterizado como el daño al prójimo, es decir, Milei y sus secuaces, están llamados a acabarse, y sobre todo por el mismo impulso del odio que destila, y juntos, ustedes y nosotros, vamos a
continuar construyendo esa patria argentina que nos merecemos. Así que no desesperen, tengan fe en ustedes mismos y en nuestro pueblo argentino como una continuidad histórica en la lucha. Queremos siempre llevarle ese mensaje a ustedes porque así lo hacemos a través de nuestra militancia y no somos nosotros solos, somos millones. Dicho esto, vamos a nuestra editorial del día, que se titula La mentirocracia de Milei, el gobierno de la mentira, la mentirocracia de Milei. Compatriotas, vivimos en un permanente estado de ficción. Una tras otra, la fábrica de mentiras de Santiago Caputo y las locuras de Javier Milei insisten por el sistema de medios y redes en crear una irrealidad que piensan imponer por su mero capricho, su voluntad, como si fuesen seres divinos, cuando en realidad son puro barro, un barro putrefacto sin significado alguno. Y quiero explicar esto. No tienen, estos ultraliberales, ultraconservadores y proanglosajones, no tienen la verdad como dicen ellos. Son todas mentiras, incluso las cifras que hacen, ni hablar de la inflación, sino que son valorativos. ¿Qué es valorativo? Yo digo que esto es así porque yo lo digo. Eso es lo que hay. Es una construcción, y lo van a ver ahora cuando él habló sobre el trabajo, es una construcción ficticia que hacen ellos. Una construcción que dice, bueno, este grupo de intereses que son minoritarios, locales y extranjeros son lo más importante de la sociedad. ¿Pero por qué? Porque nosotros lo decimos, no porque sea así. Son ignorantes, imponen 2 o 3 ideas nada más, imponen su voluntad y los negocios que tienen atrás. Y no se ocupan de nuestro pueblo. Todo lo que hacen, todo ello para sostener los intereses minoritarios y codiciosos de grupos económicos, financieros, mediáticos e institucionales. Cuando hablamos de que son tanto locales como extranjeros e internacionales. O sea, locales, la famosa oligarquía que hoy por hoy está formada por grupos muy diversificados. Extranjeros, obviamente, los intereses del gobierno de Estados Unidos, o de las corporaciones de Estados Unidos, de Israel y de Gran Bretaña. Y usted dice, no, de Gran Bretaña, ¿cómo? Si le entregaron la economía del Atlántico Sur a través del acuerdo Bondino-Lamy. Miren si de Gran Bretaña. Hacen lo que quieren los ingleses en el Atlántico Sur. Y nadie se lo opone. Y entonces decíamos que para conseguir sus sucias finalidades antes expuestas, utilizan el sistema de control social. Queríamos decir que estos grupos económicos, financieros, mediáticos e institucionales involucran en la parte institucional a una parte, a la Corte Suprema de Justicia, a una parte del Poder Judicial Federal, en lo criminal de Comodoro Pi, y a la justicia de la ciudad de Buenos Aires, entre otros. No es todo, es una parte minoritaria, pero es muy fuerte porque decide en cuestiones políticas y decide de acuerdo a los grupos locales e internacionales, e inclusive le bajan y constituyen un instrumento de dominación extranjera, que es la guerra jurídica y el lawfare. No puede ser, ¿no lo vieron a Macri hablando de corrupción? Lástima que no traje una grabación de esa. Macri hablando de corrupción, es lo más gracioso que hay. Yo no sé cómo no se le cae la cara. A ellos nunca se le cae la cara. Acá la derecha puede hacer lo que quiera, matar, violar, hacer lo que quiera, que nadie le va a reprochar nada. Nosotros se nos cae una lapicera, se le cayó una lapicera, qué ladrón, qué ladrón. Bueno, por ese camino van a perder. Por ese camino del absoluto, del totalitarismo. Y queremos específicamente hablar hoy que el Procurador General, que no tendría que estar ahí, porque no puede estar tanto tiempo nombrado interino, Casals, dio lugar a la acusación, a la misma pena que pide la Fiscalía en el caso contra Cristina Fernández de Kirchner. Cristina es una líder histórica de nuestro país. Es la líder que marca la Argentina en el sector popular, y nacional y popular, de los últimos 25 años, con aciertos y errores, y mucho más aciertos que errores, infinitamente más aciertos que errores. Y estos muchachos quieren que nosotros creamos que hay una justicia que la condena, cuando Macri anda saltando por ahí y el estafador de Libra, que usa la presidencia para estafar,
está de parabienes. Muchachos, no me vengan con eso. Eso, para mí, esos juicios son puro verso, no tienen sentido para mí. Porque son conflictos que se dirimen políticamente, y como no lo dirimen políticamente, usan como instrumento político al Poder Judicial, hicieron mierda a la justicia. Y esta vez le decimos a algunos jueces que esa frase de que la justicia te acompaña hasta el cementerio pero no entra, la están destruyendo ustedes, van a entrar. Y no es nuevo eso de que entren, Si no, vean la Revolución Francesa o vean lo que hizo la primera junta acá. La audiencia, que era el Supremo Tribunal Virreinal, no quiso jurar por la primera junta. La metieron en un barco y la mandaron a España. No crean que son intocables sus señorías, Y no estoy hablando de la generalidad de los jueces, sino los que ya saben que han sido puestos ahí para ser un instrumento del macrismo y luego un instrumento de la política de los Estados Unidos en nuestro país. Todo ello que hacen es para sostener los intereses minoritarios y codiciosos de grupos económicos, financieros, mediáticos e institucionales. La guerra jurídica o lawfare que persigue por indicación de los Estados Unidos a los líderes populares de América Latina, especialmente a la doctora Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la Nación, a quien desean aleccionar y colocar de ejemplo de lo que sucede a los dirigentes que impulsan políticas nacionales y de justicia social. Para conseguir sus sucias finalidades antes expuestas, utilizan un sistema de control social. Primero, exprimen todos los recursos naturales, los recursos financieros y el esfuerzo de nuestro pueblo. Y el botín, que es resultado de dicha rapiña y saqueo, va a dar a enormes cuentas en paraísos fiscales en manos de unos pocos, que nunca tendrán el tiempo de gastar tanto dinero, siquiera el 1% de lo que parasitaron. Al despojar a millones de compatriotas, a veces de lo mínimo indispensable para subsistir, es decir, provocan hambre, enfermedad y muerte las políticas ultraconservadoras de Milei, ultraliberales de Milei y coloniales de Milei, se genera una reacción social dispersa, pero que demuestra que bajo una superficie estéticamente superior de Milei solo hay egoísmo y una maldad que desfigura cualquier imagen y se aparta de toda humanidad. Para evitar la reacción social, comienzan en su mentirocracia, es decir, su gobierno de la mentira. Proponen temas que apartan la conciencia de nuestro pueblo de las causas de su verdadero sufrimiento. El gobierno libertario es el protagonista de esos sufrimientos. Esos temas los sacan de lo más oscuro de nuestro ser. Escuchen, porque lo van a poder apreciar en el discurso asqueroso de Milei. Legitimar la acción de los ricos y fuertes por el solo hecho de que son ricos y fuertes sin analizar su contenido. Despreciar a los supuestamente débiles. Despreciar todo lo argentino, ya sea no hablando de nuestro país, sino de entelequias, creaciones imaginarias en la locura de Milei. Insultar hasta el hartazgo a quienes piensan distinto o se opongan, aún en lo más mínimo, a las fantasías del engendro presidencial. Publicar y calcular índices económicos que solo existen como voluntad de imponerlos. Tornar lo dañino y malo en una decisión para proteger a nuestro pueblo. O sea, lo dañino y malo de sus políticas lo presentan como si fueran por el bien de nuestro pueblo. Mentir con números falsos, falsamente bajos, como la inflación de abril, que de ninguna manera fue del 2,8%, o la inflación de 17.000% que se supone iba a generar aquellos de quienes abomina el infeliz que usurpa la rosada. Ahora generar trabajo no es gobernar, sino que es que las personas vivan bien, según expresó el trastornado de Balcarce 50. Ahora vamos a escuchar dos grabaciones del trastornado hablando. ¿Y por qué usamos estas palabras fuertes nosotros? ¿Por qué ellos usan palabras fuertes? Basta de ser niñitos educados con gente maleducada y guaranga. Basta. Digamos las cosas como son. Y ahora sí, me gustaría escuchar las locuras de este engendro. Lo que hay que entender es que si el dinero es un bien de intercambio indirecto, quiere decir que ustedes lo demandan porque sirve para comprar otros bienes. Por ejemplo, ustedes le venden trabajo a su empleador a cambio de pesos para con esos pesos comprar otros bienes.
pero lo utilizan. No sé si se acaban de dar cuenta que acabo de usar un formato a la Rothbard que acaba de destruir la teoría de la explotación. Ustedes le compran dinero a su empleador. Se acabó la teoría de la explotación. Digo, solo por plantear la discusión de una manera distinta hace que se termine con la teoría de la explotación. Salvo que los trabajadores se estén explotando a los empresarios, ¿no? Porque son los que compran dinero a cambio de trabajo. Bajo esa aberración estúpida que gobernar es crear trabajo. No, gobernar es que la gente viva mejor. Digo, ¿por qué, digamos, esa frase de gobernar es crear trabajo es una pelotudez del tamaño de una casa? Porque entonces, ¿qué hago? Entonces creo muchos empleos públicos. Digo, vamos a volar por los aires. Eso es lo que hace el kirchnerismo. En realidad, digamos, gobernar es que la gente viva mejor. Y que se creen, digamos, o sea, se lo pongo con un caso ridículo. ¿Qué pasa si la cantidad de gente en la economía está constante? Digamos, la tasa de natalidad igualada a la tasa de mortalidad. Digo, que voy a crear puestos de trabajo si la cantidad de gente no cambia. ¿De qué están hablando? O sea, gobernar es generar bienestar. Es decir, bajar la inflación, hacer que crezca la economía, que mejoren los salarios reales y que haya menos pobres y menos indigentes. Ahora, generar trabajo no es gobernar, sino que es que las personas vivan bien, según expresó el trastornado de Balcarce 50. El energúmeno ese que nos explique cómo hacen las personas comunes para ganarse su sustento. ¿No le preocupa esto al gobierno? Sin duda alguna que no. Son la farsa y el experimento diabólico de un orate, de un loco, donde argentinos y argentinas hacemos las veces de ratitas colocadas en una jaula cada vez más chica, con menos comida y agua. Ese es el experimento del doctor loco de Milei. Y si miran su heladera y si es que la tienen, se darán cuenta que tenemos razón. Que no es prioridad del latrocinio de Milei Caputo crear trabajo, queda claro por el desmedido aumento del desempleo, pero a ello le agrega que los trabajadores y las trabajadoras le compramos el dinero de nuestros sueldos a nuestros patrones. No, bruto, el salario es una remuneración por nuestra contribución en la producción de bienes y servicios. El trabajador no es lo que hace el trabajador al cobrar su salario, no es una operación del derecho civil, una compraventa. Hay desigualdad y necesidades de la parte obrera. Vamos a escuchar quién dijo eso, que es una persona mucho más relevante, obviamente, que este infeliz en la historia argentina, lo de que gobernar es generar trabajo. En nuestro tiempo, gobernar es crear trabajo, porque es inconcebible que en aquel entonces, en el año 46, existieran 800.000 desocupados, como existen actualmente en la Argentina 800.000 desocupados. ¿Cómo puede explicarse que en un país que está todo por hacerse haya 800.000 personas que no pueden trabajar? Cuando llegó el momento, lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 76.000 obras. Indudablemente, al lanzar esas 76.000 obras, todo se puso en movimiento, el país rompió la inercia. Se puso en marcha en plan de desarrollo, pero un desarrollo planificado. La primera consecuencia fue que esos 800.000 desocupados se ocuparon en 2 o 3 meses. Cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, los salarios subieron solos, porque cuando hay plena ocupación, el salario no hay que impulsarlo, sube solo. La verdad que, bueno, ahí estábamos con el presidente Juan Domingo Perón, y es tan contradictorio este sujeto. Se la pasa hablando de que nuestro pueblo es un pueblo, digamos, que busca vivir sin trabajar, porque así califica la mayoría de nuestro pueblo, digamos, llano, y sin embargo habla que no tiene por qué generar trabajo.
Perón se expresa en los conceptos del desarrollo nacional, el que sostenemos nosotros. Hay consumo, hay producción y hay empleo. 3 variables que van junto con las variables financieras, pero no las variables financieras por encima de eso. Las variables financieras por encima de todo es un juego de matemáticos, y está muy bien los matemáticos como instrumento, pero si quieren imponer la matemática que ellos escogen, porque hay muchas, sus números a la realidad, y la realidad es distinta, destruyen, que es lo que hace Milei. Otra de las fintas mentirosas libertarias son la política migratoria. En una nación como la nuestra, que nació solicitando a los pueblos del mundo que vengan a nuestra patria, pero no solo ello, la proporción total de extranjeros sobre 47 millones de población no llega al 5%. Entonces, ¿de qué problema migratorio hablan? Claro, son tan infelices e imitadores de los yanquis que traen aquí los problemas que no tenemos y los implantan, porque van con el discurso del engendro de Milei y sus planes de doctor loco. ¿No vieron lo que pasó en algunos estados del imperio cuando comenzaron a rechazar a los inmigrantes? En el estado como California se quedaron sin personas para decenas de servicios, incluyendo la producción agrícola. Estimados brutos libertarios, las grandes naciones utilizaron la política de población como forma de crecer, y eso es lo que hace falta, a menos que, como dijimos, estemos en una jaula comprimida en el experimento de un loco, y eso parece ser lo que pasa. Los medios nos imponen que no podés salir a la calle porque te matan, y millones recorren esta tierra todos los días, a todas horas, y no los matan. Ni los asaltan ni los violan. Los medios te dicen que el pobre y el migrante es tu enemigo. ¿Por qué? Porque el odio es gratis, motiva, obnubila, impide pensar y dirige el voto hacia el opresor. Queridos compatriotas, como decimos siempre, ahora va a haber elecciones en nuestra ciudad de Buenos Aires. Es momento en estas legislativas de librarnos del yugo del PRO sin caer en el yugo de la Libertad Avanza. ¿Cuál es la táctica de la Libertad Avanza? Es retroceder sobre la ciudad de Buenos Aires, quedarse con su caja, que es la tercera caja del país, y con su justicia para quedarse protegida si falla este sistema de opresión y de entrega al que nos someten. Esperemos que las fuerzas populares, con sus idas y vueltas, con sus cuestiones internas, que están representadas especialmente por Santoro, puedan tener un buen resultado y no tengamos que ir a una crisis total, no solo del campo nacional y popular, sino del país, porque quede en manos de estos como triunfalistas, de quienes están al mando de un loco, un agente del extranjero, un totalitario como Milei, y que solo expresan intereses concentrados y la miseria para el resto de nuestro pueblo. Porque ustedes nunca olviden una cosa: ustedes y nosotros somos patriotas y estamos luchando por liberar a nuestro país. Y Milei, sus secuaces, sus colaboracionistas, socios y amos locales son traidores y los vamos a vencer.